buenas tardes. Estamos continuando el tema acerca de las iglesias, ¿verdad? Ya se trató el tema acerca de la iglesia de Éfeso, también de la de Esmirna, ¿verdad? Y entonces ahora le sigue a la iglesia de Pérgamo. Primero vamos a orar, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 2, 12 al 17. Si quiere buscar en su Biblia y para empezar, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más, Señor. Te pedimos, Señor, que el pueblo que está aquí presente, Señor, entienda, abra su oído, Señor, y su mente, Señor, para escuchar esta palabra, Señor, que es muy extensa, es muy variada, tiene muchas palabras con significados, Señor, que solamente estudiando a profundidad puede uno discernirlas y explicarlas, Señor. Te pido, Señor, que en mi boca no pongas no pongas mi ser, no pongas mi yo, ni lo que yo sé, ni lo que puedo hablar, sino que sea tu voz hablando, Señor, tu palabra sea la preeminente aquí, Señor, te lo pedimos, Señor. Y te pido que me ayudes, Señor, a no abusar de la escritura ni del texto, Señor, sino mantenerme, Señor. Te lo pido en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, el mensaje a continuación es, como habíamos dicho, es para la iglesia de Pérgamo, donde está escrito, ¿verdad? Desde el 12 vamos a empezar a leer, y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve a decir: donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Verdad? Entonces, está un poco extensa esta palabra, y lo que tiene mucho significado, palabra por palabra, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿verdad? Y la gran mayoría de iglesias, tanto antiguas como modernas, y porque cuando está hablando a estas iglesias, está hablando el Señor directamente a iglesias, no nada más de hoy día ni del pasado, sino en general, porque la naturaleza caída del hombre no ha mejorado. El que no busca de Dios y no entiende el evangelio no ha sido salvo y no ha sido regenerado en su manera de pensar, ¿verdad? Y en muchas iglesias hay de todo, incluyendo regenerados y no regenerados, ¿verdad? Las iglesias han perdido el enfoque principal, que es predicar un evangelio sano, que confronte al hombre con la realidad de su pecado. Pero la palabra de Dios que está en sus escrituras no titubea en condenar el pecado del hombre. O sea, a Dios no le tiembla la boca para decirles la verdad, ¿verdad? Dios no les va a diluir la palabra, ni les va a decir blandito, sino que les va a decir como es. Las iglesias modernas están llenas de predicadores motivadores, amigables, bien vestidos, a la moda, aduladores, y están orientadas a buscar la motivación, buscando lo mejor de ti, ¿verdad? No te confrontan con el pecado, ¿verdad? Y movidas por el pecado, por el negocio, no predican mucho contra la mundanalidad, no hacen que el pueblo busque de Dios, sino que se mantenga, ya somos salvos,
y dale como venga. Y así no es el Evangelio, ¿verdad? Cuando dice en esta escritura, dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, es un indicativo de un mandato que le dice a Juan, le dice, y escribe, porque es una continuación, porque ya escribieron las dos iglesias anteriormente, ¿verdad? A la de Pérgamo se le dio un mensaje a cada uno, tanto a la de Éfeso como a la de Esmirna, y al ángel. El ángel es el pastor al frente de la iglesia, que está localizada en el área de Pérgamo. Y el autor se hace, se van a dar cuenta fácilmente quién es cuando dice y se identifica que él es el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada aguda de dos filos, nosotros ya sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la misma descripción que se usa también para describir a nuestro Señor Jesucristo resucitado y glorificado, porque Él es el verbo, Él es la palabra, ¿verdad? Como se indica en Apocalipsis 1:16, Él, por medio del inspirado apóstol Juan, Él es el autor de la carta, o sea, el autor es nuestro Señor Jesús. Y sigo leyendo, ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir fácilmente, pues, de que a Dios no lo engañamos, ¿verdad? Ni con una bonita cara, ni nada. Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe quiénes somos, tanto afuera como dentro de nuestros hogares, nuestros trabajos. Él sabe. El texto afirma que la palabra de Dios es viva, por lo tanto no estamos hablando de cualquier palabra, sino de una palabra que es efectiva y es poderosa. Es la palabra de Dios. En la Biblia encontramos que la palabra de Dios es capaz de producir un resultado doble, porque es de dos filos. Por un lado, la palabra de Dios tiene poder de salvar y restaurar y separar a los creyentes del mundo que los oprime. La espada es una representación simbólica de una doble capacidad, gracias Miguel, de doble capacidad que tiene la palabra de Dios de separar a los creyentes del mundo y de condenar al mundo por su pecado. O sea que te salva, pero también te condena si tú no entiendes, ¿verdad? Porque Él vino con un mensaje y Él hizo hasta lo más sumo, dio su vida por nosotros. Si no entiendes, Él te está condenando a la vez. Pero si entiendes, tú eres salvo. La espada es tanto de salvación como de muerte. Por otro lado, esta misma palabra es la que condena al hombre por su pecado. Trae salvación y vida eterna, y trae condenación y muerte eterna, ¿verdad? ¿Dónde estaba ubicada esta iglesia, verdad? En Pérgamo. Y dice la palabra, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea, él ya dice quién es y está diciendo en dónde está la iglesia, ¿verdad? El destinatario de esta carta se encontraba en ese lugar. Y estuve leyendo, ¿verdad?, que la Biblia no registra la fundación de la iglesia de Pérgamo. O sea, no hay una fecha, ¿verdad?, que diga cuándo se fundó la iglesia. Pero los eruditos consideran que la iglesia de Pérgamo fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Acuérdense que está Éfeso, Esmirna y luego sigue Pérgamo, ¿verdad? Ellos empezaron en Éfeso y de ahí continuaron, ¿verdad? En la Biblia pues no dice la fundación. ¿Por qué? Porque la ciudad de Éfeso era el centro de operaciones para la predicación del Evangelio en toda la provincia de Asia. La ciudad de Pérgamo está ubicada a 22 kilómetros tierra adentro del mar Egeo. Si usted se fija en el mapa, está bien cerquita, está enfrente de una isla. No sé si ha escuchado hablar de esa isla, se llama la isla de Lesbos. En esa isla eran bien famosos los griegos por sus abominaciones, y de ahí viene la palabra lesbianismo, de Lesbos, de una isla, ¿verdad? O sea, había mucha mundanalidad ahí. Debido a que la ciudad de Éfeso fue el centro de operaciones para la predicación del Evangelio, de ahí se comenzó, ¿verdad? La ciudad se construyó en una colina alta, como a 300 metros de altura. Entonces, Pérgamo, el nombre de Pérgamo quiere decir ciudadela,
pero también es una ciudad fortificada, ubicada en lo alto, ¿verdad? Y en efecto estaba localizada en un área así, ¿verdad? Ellos inventaron algo que es muy famoso, que ustedes quizás lo han escuchado, es el pergamino. Es un material hecho de piel de animal o de cueros, de pellejos tratados, para tener para poder escribir, ¿verdad? Y era más duradero que el material que usaban los egipcios. Entonces hubo una digamos, una guerra comercial entre ellos, porque los egipcios, ellos, en su comercio, ellos usaban mucho el papiro que se daba en el Nilo, pero en Pérgamo se utilizaban las pieles, y las escrituras que hacían ellos en los pergaminos duraban muchísimo más, porque el material que usaban los egipcios se degradaba muy pronto, y la piel pues duraba muchísimo tiempo, ¿verdad? No importando los climas, duraba más la piel, ¿verdad? Y ellos tenían la segunda biblioteca más grande de la época, que era la segunda porque la primera era Alejandría, y la biblioteca de Pérgamo tenía de 200 a 250,000, se cree, de volúmenes escritos a mano, ¿verdad? Debido a su gran biblioteca que tenían, Pérgamo era un centro cultural importante de aprendizaje, ¿verdad? Imagínese hoy en día como si fuera Los Ángeles o Nueva York o una ciudad grandísima, ¿verdad? Donde hay de todo, y ya lo sabemos que hay de todo, ¿verdad? No sé si alguna vez ha escuchado usted acerca de lo que es un galeno. Un galeno es un médico, un doctor. Pues allí fue donde nació el griego Galeno, que su maestro fue Hipócrates, del cual viene el juramento que hacen los doctores, ¿verdad? El juramento hipocrático. Y uno de sus alumnos fue Galeno, que fue muy famoso porque era curaba y sanaba, ¿verdad? Y de ahí se le da el nombre a los doctores de hoy día, que les llaman galenos. Si usted oye, es el galeno, pues es un doctor, ¿verdad? Era más destacado después de Hipócrates. Él estudió en Pérgamo, ¿verdad? Y esa ciudad se consideraba, con el orgullo de Pérgamo, que era la defensora de la cultura griega, porque los griegos se sentían, somos aquí la nata de todo, ¿verdad? Estamos encima de todo. Se sentían muy sabios, muy inteligentes, pero como no conocían de Dios, ellos se creían de todo, estaban llenos de fábulas y de mitologías, como usted ya sabe, ¿verdad? Ellos crearon dioses hasta de lo que sea, y ellos mismos, los supuestos pensadores griegos, se inventaban historias y mitos de cómo nació y que mató, y que eran como telenovelas de hoy en día. Pero lo que pasa es que ellos se lo inculcaban a la gente para que creyeran que eso fuera realidad. Nosotros sabemos hoy en día que por eso le llamamos mitología, porque es un mito, ¿verdad? Es una mentira, es algo que alguien se lo inventó y muchos lo creyeron, ¿verdad? De ahí viene esa palabra, ¿verdad? A pesar del desarrollo académico que tenía Pérgamo, era una ciudad pagana. Era un centro de adoración muy importante a 5 de las principales deidades del mundo greco-romano. Greco-romano, cuando dice greco-romano, es Grecia y Roma. Ellos se unieron cuando el rey Atalio III les legó el reinado antes de morir, y se los dio a los romanos. Y los romanos utilizaron ese reino para expandirse a sus provincias todavía mucho más grandes, ¿verdad? Y la convirtieron en la provincia de Asia Menor, ¿verdad? Entre esos diosesillos con minúscula, estaba Atenea, Demetra o Demitra, no sé si he escuchado de Mitra, Esculapio, Dionisio y Zeus. Atenea era la diosa de la guerra, de la civilización y de la sabiduría, por lo cual venía mucho su orgullo en ella. Era tanto el orgullo que tenían de tener a Atenea allí, que los mismos de Atenas, los atenienses, se tenían guerra entre ellos, porque uno se enorgullecía, y yo tengo Atenea, y yo tengo la ciudad. Entonces, puras locuras allí. Yo cuando estuve leyendo me daba risa, digo, ay Señor. Entonces,
Demetra era la diosa madre de la tierra, de la agricultura, de la cosecha. Esculapio, dios de la sanidad y de la medicina, el cual, según la mitología que se la inventaron, tuvo 3 hijas. Una de ellas era Higía, diosa de la salud y la limpieza y la higiene, que de ahí viene higiene. La palabra higiene viene de Higía, de una de las hijas de Esculapio. La otra es Panacea. ¿No he escuchado hablar de una panacea? Que viene siendo una pastilla para el dolor, es una panacea. Es un nombre que se le da. La panacea viene de la palabra panaquea, que quiere decir todo lo cura. Y también a yaso o meditrina. Meditrina o yaso es la misma, nomás que yaso era de los griegos y meditrina de los romanos. Ellos tenían el sincretismo, todo lo juntaban. Les buscaban la manera como para poderlo... Como se unieron los reinos, ellos trataban de unirlo todo. Lo juntaban para que pues no hubiera guerra, sino que uno se conformara con lo que el otro decía. Entonces los griegos y los romanos tenían muchísima mezcolanza entre ellos. Entonces Meditrina era la diosa de la curación, de la cual se deriva el nombre medicina. ¿Verdad? Ahí se edificó el primer templo dedicado a la adoración del emperador de Asia. Ya veremos adelante. En honor del emperador Augusto, y la adoración era obligatoria. O sea, no era a ver si quieres. Como esa era la capital, ¿verdad? Después Pérgamo construyó 2 templos en honor de otros emperadores, lo que era Trajano y Séptimo Severo. Entonces se convirtió en un centro de adoración al emperador en la provincia. La iglesia de Pérgamo estaba de una cultura extensivamente pagana. Ellos creían en todo. Quedaba a 1600 kilómetros al norte de Éfeso y con Esmirna, y Esmirna estaba ubicada casi a la mitad. Si usted mira el mapa, Esmirna está a la mitad de las dos, ¿verdad? Pero no había una ruta comercial entre ellas, ¿verdad? Pero ellos, por la altura y por la grandeza y la belleza y todos los grandes sabios que tenían, era muy famosa, ¿verdad? Se le consideraba como la ciudad más grande de Asia. Incluso Plinio, un escritor romano, la llamó como la ciudad más distinguida. En la época que Juan escribió el Apocalipsis, Pérgamo había sido la capital de Asia por 250 años, así imagínense. Y entonces cuando el rey dejó en herencia Roma, Pérgamo fue regalada a los romanos, y hoy en día es la ciudad turca que se llama Bérgama. Y hay algo que hay que nombrar aquí, que ahorita lo tienen los alemanes, ¿verdad? El pueblo que estaba en ese tiempo, cuando los alemanes estuvieron ahí excavando y todo, los arqueólogos, ellos encontraron el templo de Zeus. Era una base grandísima, un altar donde conmemora la victoria de los moradores de Pérgamo, y eso se lo llevaron ellos a Alemania. Se lo llevaron en troques grandes y ahorita está allí el museo, ¿verdad? No está en Pérgamo, está en Alemania, ¿verdad? Y ellos lo hicieron para conmemorar la victoria sobre los galos, de donde es Galacia, ¿verdad? Pero la adoración de todas esas deidades, la principal de todas era el emperador. Y ahí, más que en cualquier otra ciudad de Asia Menor, los cristianos estaban en peligro de recibir daño, producto de no adorar al emperador. En otros lugares se les permitía poner incienso, y cada año más o menos se les daba un certificado en el cual pues ellos ya habían adorado al emperador, y cada año lo mostraban y iban. Pero en Pérgamo era una gran diferencia, ahí tenía que ser todos los días. Entonces por eso viene el elogio de parte del Señor. En Apocalipsis 2:13 dice la palabra: yo conozco tus obras y donde moras. Como ya había dicho, donde está el trono de Satanás, que viene siendo donde está el templo del emperador, ¿verdad? Y también dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces el Señor está elogiando a los hermanos que están en Pérgamo.
Y también dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Vuelve a reiterar, donde mora Satanás. Porque ahí sí estaba duro, ahí sí era muy mundano ese lugar. Y hay una probabilidad que este Antipas, el mártir, fuera ejecutado, al menos en parte, por no querer rendir adoración al emperador. El elogio de Pérgamo fue a pesar de las circunstancias difíciles en las que se hallaban. Los creyentes de Pérgamo mantuvieron su fe valientemente, no digo todos, pero algunos, en Jesucristo, y Él los elogió por seguir reteniendo su nombre, aun cuando vivían donde está el trono de Satanás, ¿verdad? Y pues se ha sugerido por muchos eruditos y estudiosos, ¿verdad?, que el trono de Satanás era el espléndido altar de Zeus que dominaba la Acrópolis, ¿verdad? Era un altar grandísimo, muy espléndido, muy grande, ¿verdad? Pero yo creo que ahí Satanás no nada más era Zeus, sino también el emperador allí, ¿verdad? Otros también la relacionan el trono de Satanás con la adoración de Esculapio, del dios Esculapio, que era el dios de la sanidad. Y era tan famosa Pérgamo que muchas gentes de todas partes del mundo iban a Pérgamo a ser sanadas en su altar allí, ¿verdad? Y a Esculapio se le describía con una estatua, tenía un báculo o un palo con una serpiente enrollada. No sé si usted ha visto alguna similitud por ahí, ¿verdad? Porque los griegos todo copian, ¿verdad? Y pues, a ver, vamos a ver aquí, aquí tengo algo muy curioso, ¿verdad? La vara del símbolo de Esculapio es similar a la de Moisés, ¿verdad?, que está en el libro de Números, donde le dice que cuando lo estaban mordiendo las víboras, levantó una serpiente de bronce y el que la mirara sería sano. Entonces, aparentemente los griegos copiaron eso para agregar otro más de sus superhéroes que ellos tenían, ¿verdad? De tantos que tenían, ya están como los de DC Comics, porque ya ni quién se la cree. Bueno, y ese báculo que se llama Nehustán, que en el tiempo del rey Ezequías fue destruido porque los israelitas hasta ese báculo lo adoraban. Y ese símbolo pues es una vara con una serpiente, pero aquí en Estados Unidos se utiliza por error el báculo de Hermes, que viene siendo el del comercio. Tiene dos víboras así, con unas alas arriba. Si se fija en las ambulancias con los doctores y todo eso, es una vara con dos y unas alas arriba, y ese es del comercio. Y yo digo, bueno, pues yo creo que sí, porque hacen buen comercio los doctores aquí en este país. Nos sacan la sangre, hasta por una pastilla nos llega un bill de $5,000 con una panacea así de acetaminofén. Digo yo, no, hombre, hasta me da miedo para ir ahí al doctor. Y ahora que ya sé lo que quiere decir bien ese símbolo, digo, no, pues ya, temor a la cartera. Está duro, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos, ¿verdad? Dice aquí que a Esculapio se le describía, pues, como le había dicho, y que en su templo deambulaban serpientes no venenosas. En sus creencias de ellos, la gente que buscaba sanidad dormía o se acostaba en el piso y esperando pues que la serpiente los tocara, y pensaban que al día siguiente se iban a levantar con salud, ¿verdad? La serpiente también es un símbolo de Satanás, como nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y a ver, no me quiero hacer bolas porque son muchas hojas. Ay, mamá. Sí, es que está muy extenso este estudio, ¿eh? Ok, ya. Cuando las palabras de Dios habla de la serpiente, directamente habla de Satanás, ¿verdad? Está en Apocalipsis 22, no lo busque, está bien.
Y dice la palabra, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y los historiadores dicen que algunos cristianos fueron ejecutados por no querer esculpir una imagen de Esculapio. O sea que a ellos habían escultores también, ¿verdad? Que eran cristianos y se les pedía hacer eso, pero como ellos eran firmes en sus creencias, ellos no hicieron, entonces hubo muchos muertos por esa razón también, ¿verdad? John MacArthur dice que se podía entender fácilmente que el trono de Satanás, con una referencia al poderío de Roma, bajo el Dios de este siglo, en donde se blasfemaba al verdadero Dios por medio del culto al emperador. Debido a cualquiera de esta razón se podía llamar Pérgamo la ciudad del trono de Satanás. Y en medio de estas circunstancias, los creyentes que, como dice la palabra, morando, donde está el trono de Satanás, cuando dice la palabra morar, es un término que dice donde vives. La gente no estaba de paso, sino que todos los días tenían el temor de morir por cuestiones a que se les exigía adorar al emperador, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo mantuvo su fidelidad aún en los días en que Antipas, a quien Cristo describe como mi testigo fiel que fue muerto, ¿verdad? De Antipas no se sabe mucho en la historia, pero según la tradición fue asado hasta morir dentro de un toro de metal durante la persecución que el emperador Domiciano la instigó, ¿verdad? Testigo en griego quiere decir, no, más bien retener, perdón. Retener en griego viene de la palabra krateo. Y dice que retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y muchos de los cristianos resistieron la tentación de negar a Cristo para salvar sus vidas. Otros simplemente la habían negado para evitar ser enjuiciados y así no perder la prosperidad personal que quizás habían conseguido. Pero el Señor también tiene una queja, ¿verdad? En Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas, a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, una doctrina que el Señor dice, la que yo aborrezco. ¿Verdad? Después de elogiar a los creyentes, también les informó que tenía unas pocas cosas contra ellos, ¿verdad? Su queja era de que retenían unas falsas doctrinas también. La mayoría de los creyentes de Pérgamo eran fieles y leales a la verdad, pero había algunos asociados, ¿verdad? Que entendían y sabían, pero se quedaban callados, ¿verdad? Solamente toleraban. Y pues un error de ese tipo, ¿verdad? El Señor no lo mira bien, de que seamos tolerantes, que nos hagamos no, aquí no pasa nada, déjalo que el hermano haga lo que quiera, o el pastor, o el apóstol, o quien sea, ¿verdad? Que haga y deshaga, ¿verdad? Por eso el Señor no considera algo bueno, ¿verdad? Él tiene quejas contra eso, ¿verdad? La palabra de Nicolaíta, ¿verdad? A ver, vamos a ver, me estoy brincando, Espérenme tantito. No me quiero revolver porque tengo mucho aquí. Ok, Balac era el rey de los moabitas. Balac era rey de los moabitas en los tiempos que los israelitas tenían levantadas sus tiendas en la tierra de Moab. Balac tenía temor de que los israelitas pudieran hacer a su pueblo lo que habían hecho a los amoritas y que habían tomado todas sus ciudades. Y él envió a sus mensajeros a contratar a Balaam con el fin de que viniera y pronunciara una maldición contra ellos, contra estos israelitas que habían salido de Egipto. Balaam fue persuadido por el precio que le ofrecieron. O sea, le pagaron una cantidad de dinero, ¿verdad? Y él quiso maldecir al pueblo.
pero el Señor no se lo permitía, ¿verdad? Balaam fue menospreciado con desprecio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahorita le voy a dar a decir el significado de la palabra, ¿verdad? Ok. Las dos doctrinas son muy similares, ¿verdad? Por eso el Señor las nombra. Tienen unas pequeñas diferencias, ¿verdad? Pero son muy similares, ¿verdad? El nombre de Balaam es una combinación de dos palabras en hebreo, Belí y Ham. Belí significa conquistador. Ahorita vamos a unir esos dos nombres. Y Ham significa el pueblo, conquistador de pueblos, Balaam. Si la unes, obtenemos conquistador de pueblos, por tanto el nombre de Balaam se traduce igual que ¿qué? Que Nicolaíta. Ahorita le voy a decir por qué. La palabra Nicolaíta viene de dos palabras griegas. Una de ellas es Nike. ¿Si has visto sus zapatos, los tenis que dicen Nike? De ahí viene. Ah, sí, ya lo sabe. Viene de Nike y Laios. Nike significa conquistar, someter o vencer. Y Laios se refiere a un cuerpo de personas comunes. Nikos es el equivalente a Nike y también es traducido como victoria. Cuando ambos se combinan, estos términos se traducen como conquistador del pueblo o de la gente común, de la gente que no tiene conocimiento. O sea, ellos conquistan a la gente que no tiene un conocimiento que es común, ¿verdad? Teniendo nosotros el conocimiento de la palabra de Dios y entendiéndola bien completamente como se nos ha dado, entendemos pues cuando una persona tiene el espíritu de esa clase de gente, de Balaam. No nada más por como dice la historia, ¿verdad? De que Balaam fue era un profeta que en realidad era un adivino, ¿verdad? Que se le pagó un dinero a él para maldecir al pueblo. Pero lo que él tenía también, él tenía un poder sobre la gente, ¿verdad? Y un control, y también los nicolaitas igualmente. Ese poder no ha cesado, sigue hasta los días de hoy, ¿verdad? En el día de hoy, no quisiera darle nombres, pero a lo mejor le voy a decir algunos, ¿verdad? O si he escuchado acerca de coberturas, o que esta iglesia es parte de esta iglesia y de esta iglesia, ¿verdad? Entonces, la mayoría de esas iglesias se someten a las doctrinas de esos hombres. No se someten a la palabra de Dios, sino que ellos tienen nuevas revelaciones. Algo que se les ocurre cuando cenaron algo que les cayó mal y les dio un sueño raro, y buscan alguna manera de tratar de engañar a la gente, ¿verdad? De someterlos a sus creencias, de hacerlos creer que así como yo digo, así es. Y esos mismos tienen otra iglesia arriba que viene siendo la cobertura de ellos, porque ellos son como clones de sí mismos. Digamos, la iglesia de Guillermo Maldonado, que viene siendo la gran sede de muchos, ¿verdad? A mí personalmente me tocó sufrir en un lugar de esos. Me tocó hablarle a la persona que estaba a cargo de esa iglesia, muchas personalmente. Y le decía yo, oiga, pero si usted está enseñando esto, ¿por qué dice la palabra esto y usted dice esto? Oh, no, hermanito, mire. Ya sabe quién es. Es que es una nueva revelación que me dio mi papá Guillermo y que no sé qué. Y que es que usted tiene que verlo. Todo lo que está escrito en la palabra muchas veces es vino viejo. Y ellos traen un vino nuevo, traen nuevas revelaciones. O sea, tienen mucha labia, tienen una manera de enrollarte y de hacértela creer. Pero así no es. El cristiano que verdaderamente ama la palabra de Dios y busca en la palabra,
Es como la iglesia de Berea, incluso ni al apóstol Pablo le creían. Ok, estás hablando de esto, vamos a cotejarlo con la palabra de Dios a ver si es verdad, ¿verdad? La gran mayoría de gente, como no leemos, nos dicen una cosa y nos traen como los trompos a vuelta y vuelta, nomás sacándonos el dinero, con diferentes ideologías, diferentes doctrinas, cosas que, pues la verdad, el que no entiende verdaderamente el sacrificio del Señor y no busca su palabra, se lo exprimen y de ahí viven de todos ellos, ¿verdad? Y eso es como una pirámide, porque están conectadas unas con otras, y pues según cuando nos habían dicho en aquel tiempo que yo pertenecía a esa iglesia, que está ahí por la Jefferson, por si sabe, ¿verdad? No, que mire, hermanito, dice, esta grande iglesia, dice, tiene más de 1000 y tantas iglesias bajo su cobertura. Y pues la gente que se cree todo diría, wow, entonces voy a pertenecer, ya no voy a ser una iglesia de 20 o de 30, voy a ser parte de una gran mega iglesia, wow. Entonces, ese hombre a veces predicaba tantas cosas que, ay Dios mío, yo no hallaba ni qué hacer, ¿verdad? Eso es una experiencia propia. Yo no debería de decirlo, pero ojo, abra su oído, abra su mente y escuche la palabra y reténgala. Porque cuando no retenemos la palabra, ¿verdad? Y toleramos lo que nos dicen y lo que nos quieren enseñar y no está bajo la palabra de Dios y seguimos ahí tolerando, entonces el Señor va a tener una reprimenda contra nosotros. Aunque hagamos las cosas conforme a nuestra nueva salvación y busquemos al Espíritu de Dios, pero la cuestión de estar tolerando, eso no es bueno y a Dios no le gusta. Entonces, y yo he estado, la verdad, así, en búsqueda pues de una doctrina sana que me enseñe, ¿verdad? Y pues, no por querer elogiar este lugar, ¿verdad? Pero gracias a Dios, nos hemos encontrado en un lugar donde no se nos adultera, ¿verdad? No hay iglesia perfecta, ¿verdad? La iglesia perfecta estará allá arriba, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar donde se nos enseñe la palabra correctamente y no donde nos traigan así a vuelta y vuelta como trompos, ¿verdad? Esos conquistadores estaban en la asamblea de los llamados en Éfeso y Pérgamo. Obviamente tenían una influencia entre los santos, ¿verdad? Su nombre representa a quienes fueron los nicolaitas y lo que ellos enseñaban. Eran los que se colocaban a sí mismos por encima de la gente común, como teniendo alguna autoridad sobre ellos y enseñándoles que esta era la forma que se supone que eran las cosas, ¿verdad? Siempre ellos tenían alguien arriba de ellos, pero ellos siempre estaban por encima del pueblo. Dígase el ungido, dígase el apóstol, dígase el doctor, porque muchos de ellos se hacen llamar apóstol, doctor, licenciado. O sea, no se conforman con decirse apóstoles, no se conforman con decirse el siervo inútil, porque ellos nunca se dan a ver como una persona humilde, nunca enseñan, ¿verdad?, con la simpleza y la humildad de la persona, sino que ellos siempre quieren estar arriba de la gente. No dejan de ser menos que apóstoles, o si no son profetas o qué sé yo, ¿verdad? Pero siempre traen revelaciones que sojuzgan a la gente, la mantienen siempre así, ¿verdad? De la misma manera, la respuesta esta la encontramos en los versículos anteriores, ¿verdad? Que dice, tengo alguna cosa contra ti, que mantienes a los que sostienen la doctrina de Balaam a poner tropiezo. Muchas veces en los lugares así, sin querer, nos enseñan nos ponen a ponernos en tropiezo. Cuando te dicen, hermano, sueñe sus sueños, profetice sus profecías, te quieren convertir en un profeta, aunque no lo seas. Y le digo yo que con dolor en mi corazón a mí me tocó ver eso. Ponían
mantos o cobijas así las llenaban de dinero y usted tenía que subirse y pisar arriba del dinero y decir que usted tenía señorío y luego los paños ungidos, un montón de cosas que, Dios mío, y luego le pedían a la gente a algunos los títulos de sus carros y si no de sus casas, las llaves, pero ahí era un comercio duro, ¿verdad? Y la gran mayoría de gente que estaba digamos, en el área de alabanza o que tenía un puesto alto, ¿verdad? O estaba cercano, llegado al pastor apóstol, ¿verdad? Ellos entendían, sabían que estaba mal y lo toleraban. Yo tuve muchas confrontaciones con varios de ellos y hasta uno de ellos hasta me quería golpear porque yo me confronté y no, que no hable así del ungido de Jehová, del apóstol, y que se va a ver conmigo y que lo voy a golpear. Y bueno, le digo, pues si me va a hacer algo y me va a pegar a causa de hablar la palabra de Dios, pues pégame, ¿verdad? Pero yo no voy a meter la mano. Y ¿verdad? Y a mí, pues en realidad nunca nadie me tocó un pelo, hasta me fue bien. Hay lugares donde los golpean, donde hay gente que los han torturado, los han matado por levantar su voz, ¿verdad? Por querer, por no tolerar esa clase de enseñanzas, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se hace de la vista gorda y voltea la cabeza, como había algunos que recibían hasta un sueldo, y pues, óyeme, el Señor nos dio estas manitas para trabajar a todos, ¿verdad? Y muchos de ellos querían que su ministerio o su área de trabajo les diera una remuneración y no querían trabajar. Y por dinero también se vendían ellos, los que estaban más abajo. Entonces, eso es doctrina de Balaam y de Nicolaitas, es el de querer sojuzgar, ¿verdad? Entonces, Dios no tolera eso, ¿verdad? Después de... hoy en día, deje de seguirle leyendo lo que escribí aquí. Dice, esas concesiones aún continúan hoy en día, que personas como Balaam parecen hablar de parte de Dios. Su motivación de ellos es la avaricia, el engrandecimiento propio, y eso conduce a una iglesia al pecado. En ese lugar, créame que hay muy pocos salvos, porque ellos no entienden, ni han querido buscar la verdad, en la palabra de Dios. Los nicolaitas enseñaban también que los cristianos podían participar en lo mundano, en orgías paganas, y ellos permitían que hubiera idolatría, ¿verdad? Como hoy en día hay muchos hermanos, ¿verdad?, que tristemente no entienden el evangelio como es, y escuchan música del mundo, se deleitan viendo telenovelas, poniendo a Dios a un lado, aventándose sus buenos partidos de fútbol, la lucha libre, y créame que todo eso es mundano, créamelo, porque el Señor nos dice que seamos santos, que nos apartemos, pero no que seamos religiosos como para estar condenando al que lo hace, ¿sí me entiende? Se le habla con humildad de la palabra, se le enseña, porque el Señor nos mandó a todos nosotros, ¿verdad?, a que conciliáramos, nos reconciliáramos con Dios por medio del sacrificio del Señor. Pero el religioso apunta con el dedo, no, que tú no deberías hacer esto. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces esa persona, en vez de dar un buen testimonio, hace que la gente menos se convierta. Porque el mal testimonio de un religioso es que él se cree santo y todos los demás son perdidos, ¿verdad? Pero uno tiene que entender que necesitados de Dios lo somos todos los días, ¿verdad? No solamente por una confesión ya nos ganamos el cielo, sino que es el diario vivir, el rendir frutos de arrepentimiento, porque el Señor ya hizo la obra en nosotros, Él ya pagó, Él ha pagado. Entonces, por ese agradecimiento y por ese gozo que tenemos, vienen los frutos, no es al revés, como
Mucha gente cree que haciendo cosas buenas se va a ganar el cielo, y al hacer muchas cosas buenas se hacen religiosos, ¿verdad? Ahora, después en la palabra, después de haber dado una queja, también el Señor da un mandato. Y dice en Apocalipsis 2:16 el mandato, dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La única solución para el pecado es el arrepentimiento, hermanos, ¿verdad? El vivir una doble vida o una vida alejada de Dios, ¿verdad? Eso en realidad no nos garantiza nada, ¿verdad? Lo que sí nos garantiza es que nos arrepintamos, ¿verdad? Nos garantiza una entrada al cielo. Si vivimos una doble vida y hacemos como que no pasa nada, estamos igual que los nicolaitas, porque no estamos entendiendo, estamos siendo mundanos. Pero Dios no quiere eso, ¿verdad? Arrepiéntete viene de la palabra griega metanoeo, que es una palabra empleada para describir un cambio de mente y un resultado, da el resultado de un cambio de conducta. Cuando tú entiendes, ¿verdad? Y te arrepientes, tu mente cambia cuando tú entiendes verdaderamente el sacrificio del Señor. Tu mente cambia y tu conducta también cambia. Tú ya no haces lo mismo, ya no lo haces igual, pero no es que lo podamos hacer. A veces hacemos, a veces pecamos, me incluyo yo también, pero nos duele, ¿verdad? Sabemos y reconocemos el pecado, ya no es algo común, ya no es una costumbre, es algo que sentimos, ¿verdad? Como a veces mi esposa me dice algo y yo a veces vengo nervioso del trabajo, cansado, y me dice algo, y yo lo tomo mal y le contesto feo, y veo que cambia su semblante y ya la regué. Y voy y le pido perdón. ¿Sabes qué, mija? Perdóname. Porque eso también es pecado. También eso es pecado, no saber contener uno su carácter. Tiene uno que aprender a ablandarse, a moldarse. Porque son frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, si usted quiere leer todos los frutos del Espíritu, usted vea los requerimientos que el Señor nos da. Dónde tenemos que trabajar para tener un crecimiento, ¿verdad? Para ser adeptos y para ser similares al Señor Jesús, para crecer de la noche al amanecer, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, continuamos, ¿verdad? La tolerancia es buena siempre y cuando no sea utilizada para tolerar enseñanzas heréticas o actitudes pecaminosas en la iglesia. Ese tipo de tolerancia no es una virtud, es un pecado. Cuando dice que la iglesia enfrentó la espada del juicio de Cristo, es por practicar herejía e iniquidad. Y el otro, por tolerarlo. La iglesia no puede tolerar el mal. No podemos tolerar el chisme, la inmoralidad, la homosexualidad, las borracheras, los pleitos, los irrespetuosos y los jactanciosos también, o los que hacen mofa y se burlan de la gente como sintiéndose mejores, ¿verdad? Cuando dice la palabra, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, ¿verdad? Él nos está instando a que cambiemos, ¿verdad? A que nos arrepintamos, a que no seamos igual, a que no seamos tolerantes o que hagamos que las cosas suceden, pero hacemos como que no pasa nada. En Ezequiel 3:18, cuando dice la palabra, y cuando dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahí lo que dice, que si nosotros somos indolentes y tolerantes y no decimos a la gente, hacemos ver su pecado, también la sangre de ellos va a ser demandada a nosotros por tolerar, porque esa persona, al hablarle, nosotros le estamos abriendo los ojos o tratando de abrir los ojos
para que no sigan su vida de pecado. Le estamos avisando, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, es como que no nos importa, ¿verdad? Nosotros no debemos de vivir en una vida de que, ay, a mí no me importa cómo vivan los demás. Si yo soy salvo, yo ya la hice, y así no es. ¿Verdad? Como hermanos debemos de tener tener ese amor para expresar el error de ellos y poderles hacer entender de una manera sana. Ahora que si esa persona no entiende y sigue con su pecado, el Señor ya no nos va a pedir a cuenta sobre esa persona, ¿verdad? Nosotros ya estamos libres del enojo del Señor, porque nosotros ya le avisamos, ya le dijimos, y si siguió con su pecado, entonces no le va a ir bien, ¿verdad? Ahora, el pecado se tiene que corregir con amor, con gentileza, pero con firmeza. A los incrédulos se les debe de confrontar con la realidad de su pecado. Cuando habla de incrédulos, no es a la gente de afuera. Hay incrédulos en las iglesias. Gente que se dice ser creyente, pero incluso hasta ellos mismos tienen dudas de su salvación porque ellos siguen pecando. Le aseguro que hay mucha gente que tiene dudas de su salvación. Y si tiene dudas de su salvación, es por el continuo pecar aquí y allá y aquí y allá. Y hermanos, la palabra dice, el Señor les dice, arrepiéntanse, ¿verdad? Para todos, para mí también. Es de buscar una vida santa, ¿verdad? De no seguir haciendo los mismos pecados de todos los días, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros no repitamos el error que tuvo Pérgamo, ¿verdad? Él no quiere, por eso está aquí su palabra. Él mandó ese mensaje a esa iglesia, pero todas las iglesias, si nosotros nos identificamos con alguna de ellas, hay que arrepentirnos, ¿verdad? Entonces, hay un consejo y una advertencia, ¿verdad? Dice la palabra, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, ¿verdad? El Señor concluye su carta con estas palabras de aliento y de consejo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí marca una gran importancia, ¿verdad? Es la responsabilidad de un creyente de oírla y de tomar atención a eso, ¿verdad? En las otras 6 cartas las promesas se dirigen al que venciere, porque son 7 y a las otras 6, ¿verdad? Una frase que abarca a todos, al que venciere. Y en otras dice hasta el final, ¿verdad? Cristo promete 3 cosas a los miembros fieles de la iglesia en Pérgamo. Son 3 cosas. En primer lugar, les promete dar del maná escondido. El maná era un pan con sabor a miel, con el que Dios alimentó a los israelitas durante años de vagar por el desierto, ¿verdad? Pues no tenían manera de tener agricultura o de tener comercio, nada. Entonces el Señor proveyó para ellos de un maná, de un alimento que caía del cielo, ¿verdad? Los israelitas debían recordar esa provisión y la guardaron en una vasija de maná dentro del arca del pacto, donde quiera que viajaban. Entonces ellos recordaban la provisión del maná cuando se les dio, en el tiempo que se les dio. El maná escondido también representa a Jesucristo, que Él es el pan de vida, que descendió del cielo. Él proporciona sustento espiritual a los que ponen en Él su fe. El maná escondido simboliza todas las bendiciones y los beneficios de conocer a Cristo. Acuérdese que hay bendiciones y hay beneficios. Amén. Usted sale ganando más que nadie por buscar esas bendiciones y esos beneficios de entender al Señor Jesús, ¿verdad? De conocerlo. Entonces, cuando habla allí acerca del maná escondido, es porque sabemos que Jesús es el pan de vida que bajó del cielo igual que el maná, pero escondido. Habla de esas bendiciones y beneficios que por el no buscar de la palabra de Dios como es, no las conocemos. Ha habido mucha especulación acerca de la piedra blanca, ¿verdad? Ya hablé del maná, ahora viene la piedrecita blanca, ¿verdad? Muchos
eruditos dicen que la piedra blanca es como un diamante, más preciosa que todas las piedras, y simboliza el don de la vida eterna que Dios da. Pero acuérdese que la carta era dirigida a gente de Grecia y de Roma, ¿verdad? No eran de Grecia y de Roma, pero su pensamiento de los de Pérgamo eran costumbrismos como las Olimpiadas, ¿verdad? Que los griegos querían mucho en las Olimpiadas. Entonces, había una costumbre en Roma y en Grecia de darles una piedrita blanca a los que ganaran en las competencias, ¿verdad? En esa piedrita blanca se le ponía el nombre del deportista, del que ganaba, y era un boleto para un banquete especial donde había premios, ¿verdad? Entonces, esa piedrecita, parece que esa piedrecita van a ser, no estamos hablando directamente de premios, ¿verdad? Pero la palabra nos da a entender de algo similar, ¿verdad? No nos dice directamente lo que es, ¿verdad? Pero cuando dice, ¿verdad? La piedrecita blanca es porque les está dando esa manera de entender de que es para el que venza, para el que gane, para el que se mantenga hasta el fin. Entonces, esa manera de hablarlo era de la manera que entendían la gente de Pérgamo por su costumbre, ¿verdad? Es como hoy en día que dijeran, bueno, te vamos a dar un trofeo, te vamos a dar un diploma. A ellos se les daba una piedrecita blanca y la piedrecita blanca los dejaba entrar a un lugar mejor donde se les daban premios, ¿verdad? Cristo promete a los vencedores entrada en la celebración en el cielo por la victoria eterna, ¿verdad? Una celebración. ¿Qué premio más grande queremos? ¿Verdad? Vamos a estar en el cielo celebrando en las bodas del Cordero de Dios, ¿verdad? Habrá un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice, esta frase es muy evidente, no podremos saber cuál es el nombre, ¿verdad? Hasta que lo recibamos. Kainos es la palabra griega sobre nuevo, ¿verdad? No significa nuevo a viejo en tiempo, o sea, no está diciendo de que tu nombre sea viejo y te va a dar un nombre diferente, ¿verdad? Sino que un nombre de diferente calidad, con un nombre de un significado diferente al que era tu vida anterior. Sí, recuerda como a Jacob que quería ser usurpador o ladrón o tramposo, y después le cambió el nombre, le puso Israel. Y en muchas partes de la palabra de Dios, a varios como a Saraí, que le puso Sara, ¿verdad? Y a muchos que les cambió el nombre, ¿verdad? Él les cambió el nombre porque su condición humana ya no era la misma, ¿verdad? Ya no tenían esa naturaleza caída, porque el Señor es el segundo Adán, y tenemos la naturaleza del segundo Adán que no pecó, ¿verdad? Ya no estamos adheridos a esa maldición de naturaleza caída. Nuestro cuerpo sí lo está. Por esa razón seguimos cometiendo errores y pecando. Pero la palabra dice, arrepiéntase, ¿verdad? El nuevo nombre servirá como pase de cada creyente a la gloria eterna y reflejará el amor especial y la adopción de Dios por cada hijo verdadero. La iglesia de Pérgamo enfrentó la misma decisión que enfrenta cada iglesia. Podía arrepentirse y recibir la bendición de la vida eterna, de la gloria en el cielo, o podía no arrepentirse y enfrentar la atemorizante realidad de que el Señor le declarará guerra, o tendrá que verse con un Dios vivo, ¿verdad? Eso yo creo que a nadie se lo deseamos, ¿verdad? Y para terminar, hermanos, aquí sí nos vamos a ir. Nos vamos a ir a Mateo 13:24. Usted sabe que allí está una parábola. ¿Ya la encontraron? Qué bueno.
Ahí nos habla de la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y dice la palabra, dice, y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega es hasta la segunda venida del Señor. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, esa parábola, hermanos, nos habla pues de que en las iglesias hay de todo, ¿verdad? Y yo no dudo que haya gente salva, gente que entiende el evangelio y que está en iglesias donde no debe de estar, que son gente que han sido predestinados, que Dios les ha dado un corazón para entender la palabra y un oído para escucharla. Pero nuevamente les digo, hermanos, no toleremos esas cosas. Si es posible huir, no importa que estemos errando, como dice la palabra, como judíos errantes. Pero no lo vamos a encontrar en ese lugar hasta que no encontremos nosotros el arrepentimiento y tengamos esa seguridad de nuestra salvación. Entonces, hermanos, échele ganas, ¿verdad? Si usted sabe que está en un lugar donde hay mezcolanzas y doctrinas falsas, salga de ellas. Si usted sabe que está en un lugar que es lo contrario, que allí se le enseña la sana doctrina, no se burle de la sana doctrina, no la tome en menos, atesórela, busque de ella. Pero antes que nada, hermano, arrepiéntase, porque el arrepentimiento es lo que nos va a hacer ser salvos y seguir adelante esperando la segunda venida del Señor.